Buenos días, queridos hermanos. Soy el padre Milton Paredes de la obra María, Madre y Reina de la Unidad. Eh, Quería hace bastante tiempo empezar a hacer unas formaciones y también un llamado. Hubo una especie de despertar de conciencia para un tema que es un tema muy importante como, como parte también del grupo del Centro Resúrgere y también como sacerdote dentro de esta arquidiócesis de Quito. El Señor nos ha bendecido con la presencia de muchas personas que han venido con un problema muy particular. Ya hace algún tiempo yo tuve la experiencia de empezar a escuchar de algo que yo notaba en las personas que habían perdido un bebito, que habían vivido algo que se llama pérdida gestacional, un aborto espontáneo. En la experiencia que yo he venido teniendo, eh, pues siempre encontraba gente que tenía un sufrimiento que no sabía cómo explicarlo, que no sabía cómo entenderlo y cómo procesarlo. Y Dios permitió también a través de experiencias diversas afuera del país, con el grupo Irma en México, que yo también vi cómo ellos resolvían con mucha experticia y con un don de Dios que definitivamente es el poder acompañar a las personas que tienen ciertos males que a lo mejor son un poco invisibles para mucha gente. Y fue una experiencia muy bonita el entender lo que la gente vive cuando tiene algo que se llama, como ya he dicho, pérdida gestacional. Mi intención no es hablar como experto, sino como una persona que humildemente ha acompañado, como digo, dentro de este centro Resúrgere, a gente que viene verdadera y honestamente a querer sanar algo que en principio no saben cómo explicar. ¿Cuál es el principal problema de la pérdida gestacional? ¿Cuál es el principal obstáculo para tratar la pérdida gestacional hoy por hoy? En principio, pues lo que uno se encuentra cuando vienen a hablar con uno es que la mayoría de gente no sabe que perder un hijo necesita un duelo. Y nosotros podríamos decirlo como muy obviamente, ¿no? Si a ti se te muere alguien, tienes que hacer un proceso mucho más si se trata de un hijo. Y ya pues los psicólogos, los terapeutas, los mismos sacerdotes acompañamos cuando ha habido una pérdida y esta pérdida pues ha sido de un duelo, un dolor. Existe un proceso también que los psicólogos manejan, ¿no? Cómo se maneja una pérdida en sí misma. Se me ha muerto mi padre, se me ha muerto mi madre, un hermano, y es manejable por un proceso propio de la psicología que conduce a la persona a una solución, pasando pues por las etapas que a lo mejor nosotros hayamos escuchado, ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede en general en nuestro país con el tema de la pérdida gestacional? Pues que viene la persona y viene a contarte una realidad muy dolorosa dentro de muchas otras realidades. Entonces, no sabe cómo explicarte que a lo mejor tiene pérdida de apetito o tiene dificultades para dormir. Muchas veces la pérdida de un bebito comporta muchas cosas, y esto hay amplios estudios sobre este tema, comporta muchas cosas a nivel incluso fisiológico, a nivel comportamental, a nivel cognitivo. Y esos problemas se van muchas veces diluyendo por algo que es la parte cultural. Y, y de eso que quisiera hablarles en este día, porque me parece que es un tema muy importante, que es un tema al cual hay que dedicarle más tiempo del que se le dedica. ¿Cuál es esta parte que yo les menciono? Es la invisibilización del problema. No, por qué el problema de la pérdida gestacional es tan invisible? Es porque a lo mejor como seres humanos, para evitar el dolor, preferimos no ver la realidad cuando algo muy doloroso está sucediendo. Muchas personas, digamos así, dentro de la sociedad que vivimos, nos hemos acostumbrado a tapar el dolor, a veces incluso por no saber cómo reaccionar o por querer que
familiares no vivan un dolor más profundo, a lo mejor por esta especie de miedo a la tristeza. Lo que sucede en general es que a la persona, en lugar de apoyarle y validarle en su dolor, se le da palabras de ánimo, pero muchas veces cuando yo he tratado a las personas que vienen con pérdida gestacional, uno también como sacerdote está tentado a animarle, a decirle pues que salga adelante, que no pasa nada, que va a tener muchos hijos. Si es que es una persona joven, si es de un matrimonio joven, uno les dice, Dios te va a bendecir, vas a tener muchos hijos. Y a lo mejor son errores que yo cometí también muchas veces, ¿no? El empujarle a la persona sin que haya vivido por el duelo, porque el duelo pues tiene este proceso también de negación, ¿no? Cuando a uno se le muere alguien, uno no procesa en principio, el mismo cerebro no entiende cómo de pronto una persona que está ya no va a estar. A lo mejor en principio, cuando uno también acompaña en temas de duelo, lo peor que uno puede hacer es negar el dolor que está sucediendo en ese momento para irse inmediatamente a la solución. A veces, precisamente las personas de fe tenemos esta dificultad y este problema que aún no está la persona ni siquiera aceptando la muerte y ya le estamos hablando de que la persona está en el cielo. Mucho más sucede en estos temas de la pérdida gestacional porque a lo mejor como tanta gente los ha vivido sin ningún proceso, al decir, bueno, es natural que te pase, o cosas o frases como yo mismo había dicho antes, vas a tener más hijos, estás joven, decirle eso a la persona lo que hace es invalidarle completamente un sentimiento verdadero y un sentimiento lícito que tienen de haber perdido a alguien, no solamente algo, de haber perdido a alguien y de sentir algo muy doloroso, de sentir que de pronto alguien que estaba o que no solamente estaba por la presencia física, sino que también estaba por la ilusión, estaba por el deseo, estaba porque se había comprado la cuna, se había comprado la ropa, se había comprado el cuarto, se había modelado la habitación. Si nosotros nos ponemos a pensar, no es únicamente el proceso de duelo, los procesos de duelo en general no tienen que ver únicamente con la muerte en sí misma, con la pérdida física. Muchas veces más que eso tienen que ver con el significado que tenía. Y desde ahí, digamos así, lo más importante tiene mucho que ver con lo que significó la pérdida. Si nosotros estamos habituados, por ejemplo, yo he comentado a veces que a mí me costó mucho perder una perrita que murió hace un par de años, que yo la tenía, y pues que se me murió después de un tiempo, después de como 10 años, la verdad. Pero esa perrita estuvo cuando un sacerdote que era como un padre para mí falleció. Cuando yo volví a la casa, compré esa perrita. Entonces esa perrita representó mucho, un tiempo de alegría en mi vida, hasta por la manera de ser. Y a veces yo les pongo este ejemplo porque yo necesité un duelo para perder una mascota. Y en eso, digamos así, uno tiene que entender claramente, ¿no? Cuando el Papa Francisco dice que no se puede hacer de las mascotas, no se les puede hacer humanizarlas, ¿no? Eso es muy diferente al hecho de que el proceso de duelo siempre necesita que uno entienda el significado de la pérdida. No es humanizar, sino eso significa vivir las cosas con un corazón de carne, con un amor verdadero y con un respeto hacia uno mismo. Estamos acostumbrados como sociedad a evitar el dolor, y eso hace que cuando hablamos de una pérdida gestacional, que no estamos hablando únicamente de una mascota, estamos hablando de un hijo, la persona, las respuestas seguramente de gente bien intencionada, de gente de mucha fe, la rodean de respuestas que le hacen pensar a la persona que lo que está viviendo está equivocado. Y eso genera en la persona ya de por sí un primer conflicto. Y es la sensación de que hay algo
que no está bien en la propia psicología o en la propia personalidad. No quisiera alargarme mucho en este tema, pero es el tema más importante de todos. El Papa Francisco nos habló mucho cuando él describía a Jesús buen samaritano, nos habló mucho de la importancia que era detenerse para observar con compasión. Y el tema de la pérdida gestacional es un tema en el cual pocas personas se detienen a mirar con compasión. Es un tema en el cual la mayoría de gente quiere pasar de largo. El problema cuando uno pasa de largo algo tan doloroso es que va a llegar un momento en la vida donde tenga que detenerme para mirar hacia atrás. Y a lo mejor ir a ver, aunque sea, dónde está eso donde yo no me detuve. Nos puede pasar con amistades que perdemos o que descuidamos, o nos puede pasar con nuestros padres, nos puede pasar con nosotros mismos, el momento en el cual descuidamos algo, así como San Francisco le pide perdón al hermano burro, que era su propio cuerpo, cómo lo había maltratado, y le tocó dar pasos hacia atrás pidiendo perdón. Pero también en el tema particular de la pérdida gestacional, yo me he encontrado con personas que pues tienen un dolor de algo no procesado desde hace más de 20 años, desde hace 30 años. La manifestación de ese dolor está muy relacionado con algo muy propio de este síndrome, que yo no tengo la autoridad para declarar síndrome algo, simplemente me refiero a aquello que es un comportamiento, una serie de comportamientos que tienen las personas que más que ser comportamientos conscientes, suelen ser comportamientos inconscientes, y esos comportamientos inconscientes te hablan de un dolor profundo que no ha sido verbalizado. Todo aquello que tenga que ver con el no haber procesado este bebé que se esperaba, o a lo mejor en principio no se esperaba, pero se ha demostrado que el cerebro humano, el cerebro de la mujer, ya es diferente desde el tercer día mismo, que es después de haber sido fecundado el óvulo en la mujer. El cerebro de la mujer ya envía pues señales al propio cuerpo, porque para no arrojar al objeto extraño que se encuentra dentro de ella, y crear un ambiente donde se pueda sostener este óvulo fecundado. Y existen muchas pruebas científicas, médicas, que te hablan de este proceso que también es cerebral. Antiguamente las mujeres decían que pues solo de ver a otra mujer, estas mujeres de antes, expertas, decían que solo de ver a la mujer, al rostro, a los ojos, a la mirada, al brillo de los ojos, podían entender que estaba embarazada. Pero hay un proceso que se da, también es orgánico y está muy unido al corazón. Aún la mujer que no esperaba embarazarse vive un proceso de relación con el bebé. Y por eso es que a veces no se explican por qué la tristeza, por qué la acumulación de sentimientos, por qué la sensación de desesperanza. Lo primero que hay que hacer es entender algo. No es que he perdido un proyecto únicamente, ni he perdido una mascota, ni he perdido una casa, ni he perdido dinero, he perdido un hijo. Es la primera parte. Y a partir de eso hay que hacer un camino importante. Hay que hacer un camino que a veces cambia completamente todo el resto de la vida. Porque sentir un fracaso a nivel de el área de la paternidad o la maternidad, a la cual está ligada irresolublemente la pérdida gestacional, es algo que cambia el concepto de la misma persona de sí misma. Por eso es que, a pesar de que se pueden poner muchos ejemplos, es importante visualizar, es importante mirar qué significó la pérdida gestacional, ¿sí? Es importante querer ver. En nuestro país, hasta a veces los mismos, creo yo, por bien hacer, los mismos doctores, y ha sido muy común que recomienden que hasta el tercer mes no se diga nada. Yo creo que también es una especie de protección sana en ciertos casos. A mí me ha pasado como sacerdote que viene la pareja y me dice: te vamos a contar algo que nadie más sabe. Tenemos un embarazo, estamos embarazados, te dicen, con mucha alegría.
el mismo hecho de no decirlo públicamente, el mismo hecho de no reconocerlo públicamente, el mismo hecho de que a veces no saben ni los papás, no sabe la familia, cuando si este bebé se llega a perder, que sería algo muy doloroso, hace que la gente pierda percepción de que se perdió un hijo. Y entonces, como no lo dijeron en esos 3 meses, también tienen la sensación de que, bueno, lo perdimos antes de los 3 meses, entonces como una especie de, pues es una especie de ropa que no la utilicé y la vuelvo a guardar y no pasa nada. Pero el cerebro humano no funciona así, el corazón no funciona así, el alma no funciona así. Por eso es que después son procesos que toca desenredarlos, toca verbalizarlos para que se vuelva a vivir en la mirada de Dios algo que puede ser muy sanador. Es un proceso que lo hacemos en el Centro Resurge, es un proceso que yo como sacerdote lo invito a hacer constantemente a cada una de las personas, a aprender de este tema, no quedarse atrapado en la muerte. Y es un proceso que vale la pena darse la oportunidad de conocerlo. Este es un video formativo dentro de muchos, pero la persona sí necesita un acompañamiento de alguien que le dé valor al dolor, alguien que le dé valor al sufrimiento, alguien que vea eso como un hijo y alguien que sepa también manejar procesos de duelo. Les envío la bendición y todo el cariño a las personas que pueden estar viendo este video, ya sea porque de pronto les salió, ya sea porque a lo mejor estaban buscando del tema, ya sea porque estén viviendo un dolor muy profundo. Y lo primero que sepan es que Dios les acompaña en este dolor, que la Virgen María va a ayudar a restaurar esa maternidad o esa paternidad, y que hay personas que nos dedicamos a esto y hay personas que pueden ayudar en este tema particularmente. Les envío la bendición y todo mi cariño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.